Estoy dando la bienvenida al estudio a Julen Rementería, líder de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores. Bienvenido, senador, después de un día ciertamente intenso. Muchas gracias, Guillermo, pero con mucho gusto estar aquí contigo y bueno, con todo el auditorio. Gracias por estar aquí. Bueno, tuvieron hoy la comparecencia de Adán Augusto López. ¿Hablaron con el secretario de Gobernación o con el precandidato a la presidencia? No noté en qué momento se cambiaban las cachuchas, pero traía las dos, si no es que tendrá tres, pero hoy traía desde luego dos. A veces pues no sabes si estabas hablando con una de las tapitas de refrescos que menciona el presidente o estabas hablando con el secretario de Gobernación. La verdad es que contestó, a mi juicio, puras vaguedades, esquivó muchas de las preguntas que llevaban seriedad, que llevaban la intención de obtener una respuesta de quien es el encargado de la política interior del país, de un país de 120 millones de personas. Lo menos que esperas es que te pueda decir cosas coherentes y que te diga, oye, a ver, las cosas son así, la explicación es esta. Y no, simplemente muchas de las veces bromeó y dijo, le echó porras al candidato o al gobernador electo de Tamaulipas, cuando a mí me parece que eso estaba totalmente fuera de lugar, francamente. Colega senador, ¿no? Por lo menos 5 días más. Pues sí, no que ni sé. se presentó además, ¿no? Lo que sí sé, porque lo anunciaron, lo oímos todos, es cuando el presidente Alejandro Armenta pues menciona que propone esto de si se aprueba, si se acepta su regreso, pues le dicen que sí. Entonces para mí él es ya senador de la República nuevamente. No sé con qué intención, supongo que para tener fuero de aquí al sábado, no sé cuál es realmente su intención. ¿Pero lo viste? Pero lo que no hay duda, bueno, no lo vi yo, pero sé que ahí anduvo, seguramente no quiso subir para no ser cuestionado por los medios de comunicación, pero de que estuvo. Y al final de cuentas también hay que decir que, bueno, pues está el escrito, está el video donde el propio presidente de la mesa dice, aquí llegó, aquí está, y lo aprobamos, y lo declara como vuelto a sus funciones de senador. No sé cómo va a sostener eso, pero bueno, es un tema que... Con fuero de aquí al sábado, que toma posesión como gobernador del estado para adquirir fuero. Con fuero sí, pero como gobernador del también estado. con un acto absolutamente ilegal, porque se vuelve en esto, me parece, ya que revisar la ley en materia electoral, se vuelve inelegible. Entonces, porque con el solo hecho de tomar protesta, de volver al puesto, porque no ha concluido la elección, hay que decirlo y decirlo con claridad. Y aquí es donde me parece a mí que algo pasa, algo teme o algo trama, porque no se entendería una acción como esta solo por el fuero. Me parece que hay algo ahí que, pues, las bambalinas que están queriendo ocultarnos. Sí. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todavía tiene la última palabra en el tema de la elección en Tamaulipas, a pesar de lo cual el presidente le dio un espaldarazo hoy a Américo Villarreal. Indebidamente, porque me parece a mí que el presidente debía de sustraerse de meterse en los temas de los tribunales, cuando pues, son los tribunales que tienen con evidencia, con pruebas, con asuntos que puedan decirle a la nación, lo hice por esto y esto, por resolver. No necesitan la presión de nadie, ya suficientemente presionados están con todo lo que está pasando, con todo lo que se ha hablado, con toda la evidencia que ha resultado, que al final de cuentas parece que involucra al candidato o gobernador electo pues en problemas serios, ¿no? Pero bueno, de tantas cosas tendría que sustraerse el presidente, que no se sustrae, que ¿para qué nos distraemos en eso? Julen Rementería, hoy compareció, como decíamos, el secretario de Gobernación, y evadió ahí respuestas relevantes. Déjame tocar 2 temas. El primero de ellos tiene que ver con Ayotzinapa. Ayer se cumplieron 8 años de que ocurrieron estos hechos que llevaron a la desaparición de los jóvenes, con una serie de cosas que uno no entiende. Encinas contra el ejército, Encinas contra Gertz, Gertz contra Encinas, el presidente defendiendo al ejército, a Encinas y a Gertz. Renuncia el fiscal especial cuando se acaba de dar a conocer el reporte de la Comisión de la Verdad. Exoneran a militares y el presidente defiende que esas órdenes no se cumplimenten. Son de 21 órdenes de aprehensión que se levantan, 16 corresponden a militares. El asunto es complicado y le dio vueltas el secretario de Gobernación. Yo creo que incluso diría, Guillermo, que quedó peor, porque al final dejó más nebuloso el asunto, mucho más opaco, y lo que sí revela al final toda esta circunstancia que bien dices, unos contra otros aquí y allá, es que hay un pleito interno severo en el tema de la Fiscalía y lo que de ahí se derive, ¿no? Porque lo que el subsecretario Encinas,
el otro contestándole, el otro exigiéndole, el presidente defendiendo, no hablan de los casos con profundidad. Y esas cosas son las que el secretario debía decir, oiga, esto está pasando así y así, y una explicación que pueda tener algún sustento. De otra manera, lo que te queda es, bueno, pues estos traen un enredo, no sabemos qué, y entonces se atreven todavía a culpar a los de atrás, cuando al final de cuentas, pues tendrían que primero responder por sus actos los de ahora, porque tenemos que hay evidencia, este informe que no informan, y se tiene que saber, pues, por filtraciones que se da y de una reportera valiente que de repente lo expone, bueno, pues y así nos enteramos los mexicanos, cuando debíamos enterarnos por los cauces normales, por los cauces formales. Eso no podría ser. Dos filtraciones así a la prensa, una a una periodista realmente valiente, Penny Ley Ramírez, que difunde la información que recibe porque es su obligación, es el deber de todo periodista chamba, ¿sí? hacer pública la información bien sustentada que tiene en sus manos, pero también el reporte que publica El País, el diario español El País, en donde también da cuenta de esta ruptura entre la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y el Fiscal General de la República, que aprovechando la ausencia del fiscal especial que fue a Israel a buscar traer a Tomás Herón, le cancela 21 órdenes de aprehensión. Sí, la verdad de lo que todo esto terrible, ¿no? De lo que todo esto nos habla es de pugnas internas muy serias, muy fuertes, una descomposición de este primer círculo en materia de seguridad, pues muy severa, que al final pues tiene consecuencias, pues no para el presidente, tiene consecuencias para el país, porque de lo que estamos hablando es pues de temas como pues el prestigio del ejército que va de por medio, el asunto irresuelto de todavía de Ayotzinapa y tantas cosas que tendrían que pues explicarse. Pero eso no ocurrió y Guillermo hoy fue simplemente en un evento donde pues va como otro acto de campaña más, podríamos decirlo, como los que hacen pues todos los fines de semana, como si los problemas de México a partir del viernes a las 5 de la tarde dejaran de existir y entonces ya nos tenemos que dedicar a ver pues a los 3 que trae, porque a uno lo congelaron, pues de repente andar en campaña por todo el país, por cierto, con un pero muy dudoso uso de recursos públicos que seguramente están utilizando. Otro tema que tiene que ver con la seguridad, hoy se reunían los coordinadores en la Junta de Coordinación Política del Senado para ver qué va a pasar con esta iniciativa impulsada por el PRI en la Cámara de Diputados que pretende extender la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028. Eso está previsto en un artículo 5º transitorio de la Constitución basado en la creación de la Guardia Nacional hace 3 años, en 2019. Extenderla de 2024 a 2028 y en el Senado el grupo de contención ha logrado hasta ahora... El lenguaje del presidente, aguanta que va todo. Sí. Entonces lo que hicimos fue, sí tuvimos esa reunión, sí le externamos a quien nosotros reconocemos como el líder de la mayoría y porque es el interlocutor que ha dado la cara siempre en estos 4 años. A Monreal. Sí, y le dijimos, esto no jala así. No camina. No camina así. El PAN tiene una postura clara. No se trata de hacer lo mismo que se hizo que no dio resultados, sino construyamos algo que permita al país encontrar una ruta de posibles soluciones. Y ojo, no se trata, porque también hay que aclarar una cosa, aquí el debate ha sido falso por parte del presidente, permite que lo exprese así, porque no se trata de, desde luego, descalificar al ejército para nada, absolutamente no. A favor de la delincuencia. No, tampoco eso, pero lo que sí se trata es de proponer una estrategia que permita suponer que pueden suceder las cosas a futuro diferente, porque en este momento pensar que lo que hiciste durante, digamos que de 19 para acá, que no ha funcionado, que no hay un dato que diga que esto funciona, continuarlo solo 4 años más porque así crees que debe ser, sin ninguna explicación adicional, pues francamente es un sinsentido. Y por otro lado, la propuesta que hacen algunos, hay que decirlo algunos, porque no el PRI, algunos senadores del PRI, me parece que es simplemente una ilusión, porque lo que hablan, al final su propuesta se concreta, sí, muchas cosas que dicen esta propuesta, pero es en una, digamos que iniciativa por aparte, no es incluida en la misma, no se trata de modificar la minuta que llega a diputados para regresarle a diputados, sino aprobemos la propuesta y de repente veamos de construir otra, y pues eso
Eso es una Eso no ilusión. jala. Eso es pecar de ilusos, de que de repente no te han cumplido un acuerdo. Ya lo decía en el régimen transitorio, cómo debía ser la Guardia, por quién debía ser comandada, por un civil. No lo han hecho en 3 años. Pensar que ahora, con una propuesta esa que de repente te acepta, sí, tú jala con esto y yo te apruebo la otra, pues nadie se lo cree. No nos chupamos el dedo. Lo que me han dicho tus colegas es que hay que entrar al asunto de fondo, que es la seguridad. Claro. La estrategia de seguridad. Vaya, el ejército ha estado en la calle por muchos años, en gobiernos panistas, en gobiernos priistas, y no ha dado resultados. Ha crecido la violencia, han crecido los homicidios dolosos, tenemos una gran inseguridad. Es decir, el ejército ha probado no ser la solución para el tema de seguridad sin una estrategia adecuada. Es decir, que ese es si el no punto. cambia la estrategia y seguimos con abrazos, no balazos, de poco servirá extender 1 año, 2 años, 3 años, 10 años la presencia del ejército. No va a resolver en tareas nada. de Haciendo seguridad. lo mismo no vas a encontrar resultados diferentes. Nosotros lo que proponemos es decir, ok, no pasemos esto y analicemos, entremos por la propuesta de un parlamento abierto, formal, serio, con gente que le sepa el tema, expertos nacionales, extranjeros que hayan resuelto sus asuntos, no simplemente pues alargar por alargar. Y en ello proponer cosas como, por ejemplo, que tengamos la posibilidad de incrementar la inteligencia, en fin, para poder ver en qué, dónde y cómo ayudar y dar los tiros de precisión, sobre todo en el orden económico. También hacerlo, por ejemplo, en el tema de la coordinación, que ya lo mandata, por cierto, el artículo 7º de la reforma de allá de 2019 y que no hicieron nada con ello, para capacitar a las policías estatales, a las municipales, dotarlas de recursos. Está escrito, está obligado. Y no se ha hecho. No se ha hecho. Entonces, bueno, ¿qué te hace suponer que no? ¿Cómo Y luego, quieren potenciar una policía civil si Es no que- se cumplen con los apoyos Y para yo las te policías municipales, las policías estatales y una policía federal, la Guardia Nacional, realmente en serio, ¿no? Y yo te aseguro, Guillermo, el auditorio, digo, si preguntáramos a la gente, oye, ¿a ti te importa quién te dé la seguridad con tal de que te la den? Yo creo que la gente no distinguiría eso. Hoy distingue al ejército, ¿por qué? Porque la gente cree en el ejército. Y esa es la apuesta del presidente, y esa es la perversidad de la propuesta. Porque lo que dice es, vamos a polarizar, vamos a seguir esa ruta, que por cierto le sale muy bien, de dividir al país, de confrontar, de ponernos a unos de un lado, otros de otro, como si unos estuvieran los malos y el resto de los mexicanos fueran los buenos. Eso no es así. En realidad hay mexicanos buenos en todos lados, muy buenos, y habrá que algunos a los que hay que castigar, sí, pero para eso pues están las leyes y hay que cumplimentarlas. De repente decirles a la gente, oye, ¿quieres al ejército que se vaya? Pues no, pues yo tampoco. Si es el único que creo que me puede dar las garantías, pues no quiero que se vaya. Y ese es el fondo. No es que sea el ejército el que tenga que seguir. Nuestro respeto para el ejército. Si no se trata de descalificarlo, porque está entrando en tareas que no le corresponden y lo ha hecho porque no ha habido quien atiende esas tareas. Esa es la realidad. Y claro, y asiste y ayuda y resuelve. Bien, pero debemos de cancelar desde ahora y para siempre la posibilidad de tener, porque esto no es al 28. Revisemos la reforma, la propuesta que llega en el 19. Cuando llega esa propuesta en el 19 para crear la Guardia Nacional, ahí decía, hablaba de mandos militares y hablaba ya de una estrategia. Y lo que bajaron tenía, en el Senado. Y en el Senado lo quitamos y entonces se construyó el régimen transitorio de esa propuesta. Se dijo, no, así no hay forma de que pase, hagámoslo con estas condiciones. Condiciones que establecían una temporalidad. Aumentar la temporalidad para hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora, pues no tiene una lógica que explique el por qué lo quieres hacer. Pero además no hay prisa porque ya el ejército puede ayudar, igual que la Marina Armada de México, de manera complementaria, fiscalizada, ordenada y temporal hasta el 2024. Tenemos pues el tiempo para debatirlo, para decir qué hacer con esto, cómo construir una alternativa que permita suponer a la gente, pues vamos por el camino adecuado en materia de estrategia. Porque la gente reconoce en la calle, dice, a ver, abrazos, no balazos. Se ríe la gente de esa propuesta. Entonces, y no ve, por otro lado, una intervención de las policías, de la Guardia Nacional, que diga que le está resolviendo. Y cuando ocurra, porque va a ocurrir, si esto prosperara, que de repente en una riña callejera, en una manifestación, en una esquina, lo que sea, quien venga, sea en la Guardia Nacional, que propiamente sería el ejército, y enfrente a los ciudadanos, vamos a ver cómo le va al ejército con el prestigio que tiene. Lo estamos exponiendo y yo creo que eso es algo que no debemos. Es una institución seria, con sus problemas sí los tiene, pero hay que vemos cómo arreglarlo, pero no la descalifiquemos, no la expongamos de más. Al contrario, se proteja, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades, porque son de él, y entonces construyamos una policía, una Guardia Nacional con la que estamos de acuerdo, civil, con la ayuda del ejército aquí al 24 y luego veamos qué pasa. No antes, desde ahorita cancelemos la posibilidad. ¿Qué va a pasar con la iniciativa?
¿Se raja el PRI? Yo no sé, yo no quiero hablar por el PRI. No, te pregunto, porque pues tú hablas con los senadores priistas y el presidente hace cuentas de los votos que tiene y que ya nada más le falta uno, que ya le faltan dos. Yo creo que estamos puestos a defender algo que realmente sirva y no remedos a una propuesta que nos llega que francamente no tiene solución, que además sabemos de dónde viene. Sabemos de dónde viene, cómo se gestó esa propuesta y que de repente, pues, el presidente, por cierto, en una conferencia mañanera de estas, la semana pasada... Él dijo que era su propuesta. Casi lo dijo así. Que la va a volver a presentar. Y que la vuelve a presentar. Voy a volver a presentar mi propuesta, sí. Pues ya firmó la iniciativa que había firmado una diputada priista, ¿no? Entonces ya no te explicas qué es lo que está pasando, o quién es el verdadero autor, por dónde llegó, ¿no? Sí. Es complicado. Consulta que no es consulta, que quién sabe cómo se va a llamar, pero que pues al final del día llevará al gobierno a un ejercicio otra vez voluntarioso, de decir, pues voy a salirle a pedir la opinión. Pero ojo, la manda hasta enero, señal de que no hay prisa. Sí. Para mí lo que tiene es una intencionalidad clara de poner a debatir y de aquí hasta allá y luego que le toque posterior a la consulta ¿por qué no es consulta? A la, digamos, la consulta que no es consulta. Al ejercicio de democracia o de participativa o participación ciudadana, que es como le llaman, eso establece, por cierto, en la ley para la Secretaría de Gobernación, pero esta participación ciudadana establece también en la ley de la Guardia Nacional, en la definición de qué es y en la de la consulta popular, en el artículo 35, establece qué es exactamente eso y la define como realmente una consulta que está, por lo tanto, prohibida. Pero, en fin, dejando eso de lado, lo que subyace, me parece a mí, es el interés de seguir la disputa, seguir el debate. Se acercan las elecciones de México y de Coahuila el año que entra, y entonces en enero vamos a tener todavía, quién sabe qué fecha de enero, el debate si quieres al ejército, si no quieres al ejército, si quieres seguridad y no quieres seguridad. Y eso no hay que preguntarle a la gente claro que quiere seguridad, no solamente la quiere, la merece. Pero entonces está en el gobierno decir cómo te voy a ayudar a resolver eso que tú mereces para que tengas pues un gobierno que responda. De otra Tema manera, de campaña. Pues yo creo que sí, al final pareciera que hacia allá se perfila y hay que tener mucho cuidado porque de repente, pues con el poder de comunicación, con el voluntarismo que le caracteriza, en donde no le importa lo que diga la ley, porque ya dijo que no importa lo que diga la ley, aunque hoy veo que se echó para atrás en el tema de lo de la consulta, ya le llama de otra forma para cumplir con la ley, pero la verdad es que lo que vemos es una clara intención de meterse, de estar en la conversación pública y de apoyar, ¿para qué? Pues para generar adeptos. Para jalar agua al molino. A sus candidatos, a lo que es lo suyo. Y la verdad que eso sí lo hace bien, las campañas sí lo hace bien, el dividir y el polarizar y todo. Yo creo que son las cosas que hace bien. Nosotros decimos que más bien es un comunicador más que un gobernante. Lo que hace es comunicar muy bien, pero a la hora de gobernar, pues no vemos logros, no vemos resultados. Ahí está salud, ahí está educación, ahí está pues tantos temas que hay pendientes. Muchos problemas pendientes. Así es, Guillermo. Julen Rementería, senador de la República, líder de la bancada del PAN, gracias por venir a platicar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Muchos temas ahí pendientes, ya estaremos dando cuenta de ellos en los siguientes días. Con mucho gusto. Aquí Pero estamos. te agradezco mucho que nos pongas la perspectiva. Con el gusto de siempre. hacia dónde vamos. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Enseguida.